Metabolismo, respiración celular y fotosíntesis. En esta presentación estudiaremos algunos puntos importantes sobre estas importantes vías metabólicas en los seres vivos. El Sol, proveedor de energía. Al estudiar el flujo de la energía a través de la naturaleza, es interesante encontrar que la principal fuente de esta es el Sol. El Sol libera grandes cantidades de energía cada día, de la cual solo una pequeña parte llega a la Tierra. Parte de esa energía es asimilada por los seres vivos. ¿Cómo es asimilada esa energía? La energía del Sol es capturada por los organismos fotosintéticos. En el caso de un ecosistema terrestre, por las plantas. En el caso de un ecosistema acuático, pues principalmente por el fitoplancton. Desde estos organismos fotosintéticos fluye esa energía ya transformada en energía química al resto de los seres vivos. El metabolismo es una característica de los seres vivos. Los seres vivos experimentan metabolismo. Metabolismo es un término que se refiere a todas las reacciones químicas que un organismo realiza para mantenerse con vida. Estas reacciones se realizan a nivel de las células. Las reacciones metabólicas pueden dividirse en dos grupos. Catabólicas, cuando las reacciones convierten moléculas complejas en moléculas sencillas, liberando energía. Y anabólicas, cuando las reacciones utilizan moléculas sencillas para producir moléculas complejas, consumiendo energía en el proceso. Como mencionamos, el catabolismo implica el uso de moléculas complejas como esta que vemos aquí, que es una molécula de glucosa, para, a través de una secuencia de reacciones, dar origen a átomos libres o moléculas más sencillas. Es un proceso que libera energía. El mejor ejemplo es la respiración celular. Ahora, el anabolismo pues hace lo contrario, toma átomos libres o moléculas sencillas y da como resultado moléculas complejas. Obviamente, al ser una reacción de síntesis o de construcción, entonces demanda energía. El mejor ejemplo de anabolismo es la fotosíntesis. Vías metabólicas. En los seres vivos ocurren una gran cantidad de reacciones químicas, que lo resumimos con el término metabolismo. Estas reacciones pueden agruparse en una serie de pasos que se denominan vías. Dos vías metabólicas importantes son la respiración celular y la fotosíntesis. Cada vía metabólica cumple una función en la vida global de la célula. Además, ciertas vías tienen muchos pasos en común o pueden estar relacionadas. Y aquí podemos ver una vía metabólica en la que un sustrato va siendo modificado a otro sustrato y que puede estar conectada o no con otra vía metabólica en la que un sustrato diferente va siendo modificado hasta dar origen a un sustrato final. Una vía metabólica requiere de enzimas. Cada reacción en una vía metabólica requiere de una enzima que cataliza esa reacción. Los sustratos son modificados por las enzimas mediante reacciones específicas. Reacciones como fosforilación o desfosforilación, oxidación o reducción, descarboxilación o deshidratación y otras más. El sustrato es la sustancia sobre la cual actúa una enzima. Algunas enzimas requieren de la participación de coenzimas, pequeñas moléculas orgánicas que se unen a una enzima inactiva para formar una enzima activa llamada holoenzima. Aquí podemos ver en esta imagen una enzima que requiere de una coenzima para que el sustrato pueda interactuar en el sitio activo de la enzima y ser modificado o sufrir o experimentar la reacción química específica que esta enzima realiza. Aquí también podemos ver cómo algunas enzimas solo son activas si tienen la coenzima asociada a ellas. Intermediarios. Tanto
la respiración celular como la fotosíntesis requieren la participación de intermediarios. En el caso de la respiración celular tenemos el ATP, el NADH y el FADH2. En el caso de la fotosíntesis, el ATP y el NADPH. El ATP participa en reacciones de fosforilación o desfosforilación, mientras que el NADH, FADH2 y NADPH participan en reacciones de oxidación-reducción, o lo que se denomina como redox. Tanto la respiración celular como la fotosíntesis requieren el aprovechamiento de energía potencial. Y esto nos lleva a hablar de la termodinámica, que es la rama de la física que estudia las transformaciones de la energía, que incluyen el calor, el trabajo mecánico y otros aspectos de la energía, y cómo todas estas transformaciones se relacionan con las propiedades de la materia. Y aquí podemos hablar de dos tipos de energía: energía cinética, que es la energía de un cuerpo en virtud de su movimiento, como este caso. Podríamos pensar en un automóvil que está en movimiento, porta energía cinética. Pero también tenemos la energía potencial, que es energía de un cuerpo en virtud de su estado o posición. Como en este caso, un cuerpo estático, momentáneamente, también porta energía potencial. La energía química, que es la que nos interesa en este caso, o como un ejemplo de energía potencial, es la energía potencial almacenada en los enlaces químicos y que es de particular importancia para los organismos. Y una molécula importante en este proceso es el ATP o adenosintrifosfato, que es un portador de energía en su estructura química. También las células aprovechan la energía potencial al crear gradientes de concentración a un lado de membranas en organelos. Tanto la respiración celular como la fotosíntesis implican la creación de gradientes de concentración. Aquí vemos una membrana y cómo hay un mecanismo que permite el bombeo de átomos de hidrógeno cargados positivamente, lo que también se le denomina protones de hidrógeno, y se acumulan a un lado de la membrana, quedando por lo tanto una gran acumulación a un lado de la membrana y una reducida presencia al otro lado, lo que constituye un gradiente de concentración. En la respiración celular, el gradiente se forma al interior de la mitocondria. En la fotosíntesis, el gradiente se forma al interior de los cloroplastos. Tanto en la respiración celular como en la fotosíntesis participa el motor ATP sintasa. El motor rotatorio ATP sintasa es una de las más grandes maravillas moleculares en los seres vivos. Básicamente, el motor ATP sintasa aprovecha una alta concentración de protones a un lado de la membrana y ese flujo de protones hace que rote este motor rotatorio, que sorprendentemente tiene el grosor de la membrana celular. Es decir, es una estructura ultramicroscópica. No puede verse con un microscopio óptico, sino que con un microscopio electrónico. Y en la parte de arriba posee un área de ensamblaje. ¿Qué ocurre ahí? En esa área, mediante el movimiento del rotor, se produce ATP, tomando ADP o adenosindifosfato y fosfato inorgánico, dando como resultado esa producción. Es una de las más grandes maravillas y maquinarias moleculares de los seres vivos. Y su diseño es simple y sencillamente algo espectacular. Siempre en relación al motor ATP sintasa, un dato interesante es que en el año 1997 un equipo japonés logró filmar la rotación del motor ATP sintasa. ¿Cómo lo lograron? Fijaron un filamento de actina, que es una proteína, a la estructura rotatoria del motor ATP sintasa, que lo vemos aquí. Y aquí podemos ver la rotación del filamento de actina unido a ese motor ATP sintasa. Dos recursos valiosos
que nos permiten apreciar la participación del motor ATP sintasa tanto en la mitocondria como en el cloroplasto son dos animaciones, una de ellas elaborada por la Universidad de Harvard y la empresa Ex Vivo, donde muestran la rotación del motor ATP sintasa en la mitocondria, y la otra animación fue elaborada por la Academia de Ciencias de California, donde muestra el motor ATP sintasa del cloroplasto rotando. Y son dos animaciones recomendadas. Dejaré al final de este video en los enlaces para que puedan ustedes visualizarlas. Y algo notorio al ver estas estructuras es que son demasiado complejas para ser producto del azar o de la casualidad. Tienen un diseño extraordinario que muestra cada una de sus piezas funcionando como un sistema de moléculas, o lo que también se le ha llamado una maquinaria compleja molecular. Respiración celular y fotosíntesis. En esta imagen vamos a ver un resumen de lo que ocurre. En la fotosíntesis recordaremos que gracias a la clorofila las plantas capturan energía solar. Esa energía es transformada en un flujo de electrones. Ese flujo de electrones a través de compuestos transportadores permiten que ocurra un fenómeno conocido como bombeo de protones. Es decir, la energía solar es transformada en un transporte de electrones bombeando protones de hidrógeno, creando un gradiente de concentración. Es decir, los protones de hidrógeno son bombeados a un lado de la membrana. En este caso, este proceso ocurre en los cloroplastos y específicamente en los tilacoides. Los tilacoides se cargan a su interior de estos protones de hidrógeno. En los tilacoides, en su membrana, encontramos el ATP sintasa del cloroplasto. El flujo de estos protones hace rotar al motor ATP sintasa, dando como resultado la producción de ATP. Hasta esta primera parte de la fotosíntesis vemos la participación de la energía solar. Debido a que la energía solar es utilizada para producir ATP, que implica reacciones de fosforilación, a este proceso se le denomina fotofosforilación. También la fotofosforilación, aparte del ATP, permite producir otro compuesto llamado NADPH, y en conjunto estos dos compuestos son utilizados para la producción de una molécula de glucosa. Tanto el ATP como el NADPH se utilizan para fijar CO2, es decir, tomar CO2 del aire, del medio, y fijarlo e introducirlo a una secuencia metabólica para producir glucosa. ¿Por qué necesitamos CO2? Pues, como recordaremos, la glucosa es un compuesto orgánico formado por una cadena de 6 carbonos. El CO2 provee los carbonos para la producción de la glucosa. Y es un proceso simple y sencillamente interesante. Las plantas toman el CO2 del aire y lo utilizan para fabricar compuestos energéticos. Ahora, hasta aquí vemos algunos puntos importantes de la fotosíntesis. Al final, el propósito de la fotosíntesis es producir, utilizando la energía solar, producir compuestos energéticos como la glucosa. Ahora, la glucosa puede ser asimilada por organismos heterótrofos. Y mediante el proceso digestivo, pues la glucosa pasa al torrente sanguíneo y llega a las células. En las células ocurre lo que denominamos la respiración celular. Y aunque hay varias reacciones, uno de los procesos más importantes es la producción de NADH. ¿Por qué es importante el NADH? Básicamente lo que ocurre en las células es que toman la energía de la glucosa para producir moléculas como el NADH. Las moléculas del NADH van a iniciar una secuencia de transporte de electrones que
también va a realizar un bombeo de protones de hidrógeno a un lado de la membrana interna mitocondrial. Básicamente, el espacio entre las dos membranas, conocido como espacio intermembranoso, se va a cargar de protones de hidrógeno y esos protones de hidrógeno van a hacer rotar el motor ATP sintasa, que va a dar como resultado la producción de ATP. Y es la principal forma en la cual se produce el ATP a partir de la glucosa que ingresa a las células. Aquí podemos ver que la respiración celular tiene como principal propósito tomar la glucosa, extraer su energía para al final de cuentas producir ATP. En esta imagen podemos ver un panorama general de la respiración celular aeróbica. Como mencionamos, comienza con la glucosa y la respiración celular implica 4 etapas: glucólisis, formación de acetil-CoA, ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico y el sistema de transporte de electrones. Al final de ese proceso, una molécula de glucosa va a permitir la producción de energía o la liberación de energía en forma de ATP en un total de 36 ATP. Eso ocurre en la mayoría de las células. Ahora, ¿cómo se producen los 36 ATP? De esos 36 ATP, 4 se producen de esta forma, a nivel de sustrato. Es decir, son ATP que se producen a medida que los sustratos van siendo modificados en la secuencia metabólica. 2 ATP se producen en la glucólisis, a nivel de sustrato. Y otros 2 ATP se producen en los ciclos de Krebs. En total, 4 ATP. Ahora, para completar los 36 ATP hace falta 32 ATP. Esos 32 ATP se producen en el sistema de transporte de electrones, o lo que también se ha denominado cadena respiratoria. El fenómeno que ocurre ahí se llama fosforilación oxidativa. Para que el sistema de transporte de electrones funcione, se requiere el ingreso de estos intermediarios, NADH, FADH2, tanto de la formación de acetil-CoA, que produce 2, el ciclo de Krebs, que en total produce 6, NADH, 2 FADH2 y de la glucólisis, que produce 2 NADH. Estos NADH y FADH2 van a ingresar al sistema de transporte de electrones y van a dar como resultado la producción de 32 ATP en la mayoría de las células. Algunas células llegan a producir 34 ATP y por eso tienen un total de 38 ATP. Pero en muchas de ellas el total es 36 ATP. En otras palabras, por una glucosa, la respiración celular tiene un rendimiento energético de 36 ATP. Resumen global de la fotosíntesis en la producción de una molécula de glucosa. Aquí podemos ver que está formado por dos grandes etapas: reacciones fotodependientes o dependientes de la luz y reacciones de fijación de carbono o independientes de la luz o a oscuras. En las reacciones fotodependientes encontramos la fotofosforilación acíclica, es decir, es un fenómeno que no implica un ciclo, es un proceso lineal, comienza con el fotosistema 2 y termina con la producción de NADPH, y que implica todo lo que está encerrado en este cuadro. Y también tenemos la fotofosforilación cíclica, que solo participa el fotosistema 1 y que interviene algunos compuestos de la fotofosforilación acíclica. Ahora, cuando los fotosistemas asimilan energía solar, inicia un flujo de electrones desde el fotosistema 2 que va desplazándose a través de varios compuestos hacia el fotosistema 1 y que finaliza en la producción de NADPH. En este proceso, para la producción de una glucosa, se requiere al menos 12 NADPH. Ahora, el flujo de electrones permite que ocurra bombeo de protones, y esto ocurre en los tilacoides de los cloroplastos, que van a permitir la rotación del motor ATP sintasa y producir ATP.
se requiere al menos 18 ATP para la producción de una molécula de glucosa. Es decir, estos 12 NADPH y estos 18 ATP se necesitan para que ocurra el ciclo de Calvin. Y como es necesario 6 átomos de carbono para producir una molécula de glucosa, entonces se demanda la fijación de 6 moléculas de CO2, que representan en total 6 átomos de carbono. Y esto implica la ocurrencia de 6 ciclos de Calvin. En cada ciclo se fija un carbono. 6 ciclos van a fijar entonces 6 carbonos. Además, la fotofosforilación acíclica implica una reacción que se conoce como la oxidación del agua, o también se le ha llamado fotólisis del agua, porque implica el rompimiento de moléculas de agua en medio de todo este proceso en el que participa la luz. Pero en realidad el término correcto es oxidación del agua. El agua, la molécula de agua se parte en pedazos y por un lado repone los electrones que perdió el fotosistema 2 en ese flujo de electrones en la fotofosforilación acíclica, y por otro lado provee de hidrógeno para la producción de NADPH y provee de oxígeno. Cuando decimos que las plantas proveen o producen oxígeno, es precisamente esta producción de oxígeno en la fotofosforilación acíclica. Podemos decir entonces que la fotofosforilación acíclica está involucrada en producir NADPH y ATP, mientras que la fotofosforilación cíclica está implicada solo en aportar flujo de electrones para la producción de ATP. Como vemos aquí, las reacciones fotodependientes proveen de ATP y NADPH para que ocurra el ciclo de Calvin y al final del proceso fijar 6 moléculas de CO2 en 6 ciclos de Calvin y producir una molécula de glucosa de 6 carbonos. Aquí podemos ver un resumen de lo que ocurre en la fotosíntesis. Y como vimos desde el inicio de la presentación, hemos visto un resumen tanto de la respiración celular como de la fotosíntesis.